Hola. Tías y tíos argentinos, bueno, vale, sí casi somos primos. Les cuento que en este vídeo, lo que he hecho, es juntar todo lo que he subido, en forma separada. Quizá haya sido un error, porque, no se tiene la dimensión real del concepto. Un poco lo hice, porque en Facebook, la gente te da un like, al segundo de subir un vídeo y resulta que el vídeo, dura 15 minutos. O tiene un superprocesador. O, ¿a qué le dio un like? Ahora he tomado una decisión, yo voy a seguir, con lo que estoy seguro que es lo mejor, y que cada uno, obre, como mejor le parezca. Si no quieren ver los vídeos, no importa, los voy a subir igual ya que en YouTube, hay mucha gente que respondió más que mis propios amigos y compañeros de Facebook. Yo he subido, una serie de varios vídeos, sobre un tema que nadie quiere oír, yo tampoco, pero no hay otra. En ellos, he tratado de hacer un abordaje del tema, de manera no convencional, tratando de no inducir al miedo y hasta con un toque de humor, para relativizar lo grave del tema. Pero esta serie de vídeos, tienen como objetivo, generar conciencia de la realidad, que nos toca vivir. Cada generación, tiene sus propias verdades y sus propios problemas, aunque estos suelan ser los mismos. Comunidad organizada Juan Domingo Perón. Nos guste o no, es la que nos toca vivir, y lo peor para cualquier persona, es ignorar la realidad, porque la ignorancia mata. Pues, nuestra generación, esa generación diezmada, como la llamaba, el querido compañero, Néstor Kirchner, ha heredado de las anteriores. La bomba atómica, la droga, las guerras sin sentido, de los paladines de la democracia mundial, que luchan contra el terrorismo, que ellos mismos, generaron y un sinfín de barbaridades. Y nosotros, les estamos dejando a esta nueva generación, una tercera guerra mundial. Una nueva forma de guerra, la de cuarta y quinta generación, donde el blanco, es el cerebro de las personas. Pero a diferencia de la generación que nos precedió, podemos hacer algo. La Unión de Latinoamérica, más el G77 más China. Más los BRICS y la lucha contra los fondos buitres. Que dicho sea de paso. No se la esperaban, tan cara, hacen que la situación sea distinta y eso, nos abre, una posibilidad. Por supuesto, la responsabilidad continúa siendo, exclusivamente nuestra. Tomen esto como introducción a lo que quizá algunos ya han visto, aunque he agregado algo más. Les aclaro, que el vídeo de Estados Unidos 11 de septiembre, complot de la CIA, contra su propio pueblo, documental español, tiene una duración de 100 minutos, motivo por el cual, extraje algunos minutos. A mi parecer esenciales y les dejaré, en otro momento el link, para los que tengan la voluntad militante, de bancarse un documental de 1 hora y 40. Este vídeo, quedará como primera publicación, para siempre en la cabecera del grupo, que formé solo para este tema, y lo que no tenga que ver, con él, o con lo que, nos involucra, a los argentinos y latinoamericanos. Será, una publicación eliminada. No me interesa tener 1 millón de miembros, porque Facebook, te lo elimina y no le da explicación a nadie, como nos ha sucedido recientemente con el grupo Máximo Kirchner, con más, de 12.500 miembros. Amigas, amigos, compañeras, compañeros. Tengo una sola intención. Mostrar la verdad, por obligación moral de militante. Por eso os digo que llegamos al punto, donde tendréis que elegir, entre la pastilla azul. O la roja o continúan, viviendo en la Matrix. O salís de ella y vivís en la dura realidad. Tú eliges. Tú eliges. Sí, tú eliges. ¿Quién es este hombre? ¿Quién sabe de dónde viene este hombre? ¿Cuál es su historia? Sí, tú eliges. ¿De dónde viene este hombre? Premio Nobel de la Paz. ¿Alguien sabe quién es este hombre?
Viene de una nación con un pasado muy oscuro, con los 2 atentados terroristas más grandes de la historia. De ese lugar viene este hombre.
hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven. My fellow Americans. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado en un mensaje televisado este miércoles por la noche que ha autorizado el bombardeo de posiciones del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria. Can't erase every trace of evil from the world, and small groups of killers have the capacity to do great harm. That was the case before 9/11, and that remains true today. And that's why we must remain vigilant as threats emerge. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain. And one of those groups is ISIL. Obama también anunció el envío a Irak de unos 500 soldados estadounidenses para asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes, así como para realizar vuelos de inteligencia y de reconocimiento, lo que eleva el número total de fuerzas de Estados Unidos enviadas a Irak durante el verano a más de 1.500 efectivos. It will take time to eradicate a cancer like ISIL. And any time we take military action, there are risks involved, especially to the servicemen and women who carry out these missions. But I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. This counterterrorism campaign will be waged through a steady, relentless effort to take out ISIL wherever they exist using our air power and our support for partners' forces on the ground. La guerra civil en Siria ha provocado el caos necesario para que Estado Islámico se desarrolle y se mueva con libertad a lo largo de la frontera con Irak. We will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists. Mensaje de Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a otro Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Los pueblos están diciendo basta ya a las guerras. La situación en Siria es preocupante y una vez más los Estados Unidos, erigiéndose en gendarme del mundo, pretende invadir Siria en nombre de la libertad y los derechos humanos. Tu predecesor George W. Bush en su locura mesiánica supo instrumentalizar el fundamentalismo religioso para llevar a cabo las guerras mesiánicas en Afganistán e Irak. Cuando declaraba que conversaba con Dios, y Dios le decía que tenía que atacar a Irak, lo hacía porque era dictamen de Dios exportar la libertad al mundo. Tú has hablado, con motivo de los 50 años de la muerte del reverendo Luther King, también Premio Nobel de la Paz, de la necesidad de completar el sueño de la mesa compartida, de quien fuera la más significativa expresión de lucha por los derechos civiles contra el racismo en la primera democracia esclavista del mundo. Luther King fue un hombre que dio su vida para dar vida, y por eso es un mártir de nuestro tiempo. Lo mataron después de la marcha sobre Washington porque amenazaba con desobediencia civil a seguir siendo cómplices de la guerra imperialista contra el pueblo de Vietnam. ¿Realmente crees que invadir militarmente a otro pueblo es aportar a ese sueño? Armar rebeldes para luego autorizar la intervención de la OTAN, no es algo nuevo por parte de tu país y tus aliados. Tampoco es nuevo que Estados Unidos pretenda invadir países acusándolos de posesión de armas de destrucción masiva, que en el caso de Irak resultó no ser cierto. Tu país ha apoyado el régimen de Saddam Hussein que utilizó armas químicas para aniquilar a la población kurda y contra la revolución iraní y no hizo nada para sancionarlo porque en ese momento eran aliados. Sin embargo, ahora pretenden invadir Siria sin siquiera saber los resultados de las investigaciones que está haciendo la ONU por autorización del mismo gobierno sirio. Ciertamente que el uso de las armas químicas es inmoral y condenable, pero Barack Obama, tu gobierno no tiene autoridad moral alguna para justificar una intervención.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos, compañeras y compañeros? Les deseo un muy feliz día de la militancia. Hoy, 17 de noviembre, recordamos con alegría y con un poco de tristeza el retorno de Perón el 17 de noviembre de 1972. Cuando recordamos ese día, recordamos también 18 años de dictaduras y de pseudodemocracias, de fusilamientos, de un montón de cosas. Pero eso nos enseñó que con la lucha todo es posible, porque el pueblo luchó durante 18 años y Perón retornó a la patria. Y creo que esto valió la pena, todo lo que habíamos pasado, porque como generación sentimos que cumplimos con lo que nos había tocado. Y quiero que sepan que este no va a ser un video como el de todos los años, donde suelo subir imágenes, audio, videos de la época, de todo lo que pasó. Y los que fuimos a ese día, tenemos grabado en la memoria, en lo más profundo de la memoria, todo lo que nos hicieron, todo lo que pasamos. Y los que no fueron o no pudieron ir, también porque se repitió muchísimas veces por televisión. Y los que no habían nacido son los que hoy están ocupando ese lugar nuestro, de ese momento, en la militancia de hoy. Con la diferencia que están haciéndolo en un país muchísimo, pero muchísimo mejor. Bueno, también quiero decirles que quiero dedicar este video a todos los compañeros y compañeras detenidas, detenidos, desaparecidos. Y quiero recordar especialmente a un amigo personal, compañero, detenido, desaparecido, Juan José Jiménez, y en él recordar a todos. Bueno, ¿qué tiene de diferente este video con lo de los otros años? Con que las cosas están poniéndose complejas, estamos teniendo titulares en distintos diarios del planeta que están mostrando cosas que son un poco serias. Si esos titulares no existieran, si por RT, gracias a TDA, no nos enteráramos de algunas cosas que están haciendo las grandes potencias del mundo, creo que este video sería igual al de cualquier otro año. Pero el mundo se está perfilando hacia una situación que podríamos llamar situación límite. Y si desemboca en esa situación límite, creo que tenemos que reflexionar, porque si Argentina está bien, va a poder soportar lo que pase. Pero si Argentina no está bien, va a pagar las consecuencias exactamente igual que el resto del mundo. Yo quiero que este día de la militancia reflexionemos sobre la militancia, sobre lo que es en definitiva la militancia. Hablo, como dice la presidenta, yo soy peronista, hablo para los peronistas, y la militancia es un apostolado, según decía Perón. Y bueno, habría que comportarse un poco más como apóstol. Es difícil renunciar al yo, al ego, en pro del bien común. Pero me parece que Argentina y el mundo están en una situación crítica. Y que depende de nosotros, los que militamos, los que hicimos ese salto en la conciencia y dijimos, esto está mal, algo tengo que hacer,
en algún momento de nuestra vida lo hicimos, dimos ese salto y por eso tenemos esta diferencia con los que no militaron o no militan. Y eso nos obliga, es una responsabilidad. Es como comparando con la alegoría de la caverna de Platón, somos los que nos dimos cuenta de que el mundo no era de sombras, que había un mundo real. Y como en la misma alegoría, tenemos que decirle a los demás que el mundo no es un mundo de sombras. Esto de dejarnos llevar por el egoísmo, la ambición personal, para los peronistas no está bien. Tenemos que recordar que, como decía el general Perón, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y ya diría, hasta la patria grande está en peligro. Entonces tenemos que ser conscientes de que acá hay un proyecto nacional y popular, pero también hay un anteproyecto. Y lo que uno tiene que hacer es reflexionar y decir verdaderamente de qué lado está, del proyecto o del antiproyecto, porque a veces se puede estar dentro del proyecto, pero obrando o siéndole funcional al antiproyecto. Y creo que este día es especial para que lo pueda plantear. Sé que algunas personas, algunos amigos se van a enojar por todo esto, pero creo que es necesario porque primero está la patria. Bueno, en definitiva, hoy es el Día del Militante, ya les hice el llamado a la reflexión, es bueno que mediten sobre el tema, y para ayudarlos a que puedan meditar un poquito más, les voy a dejar un audio sobre la situación internacional. Y me gustaría que lo escuchen con atención y que opinen, que puedan llenar de comentarios este video, esta publicación, y que podamos generar un debate, porque creo que es imprescindible empezar a debatir sobre este tema. Nosotros en septiembre del 2011 creamos el grupo Hipótesis de Conflicto. En febrero, Cristina convoca a la oposición y a los veteranos de Malvinas y anuncia que va a denunciar ante la ONU la militarización del Atlántico Sur. Cuando creamos el grupo en septiembre del 2011 éramos 5, ahora pasó los 5.000. Bueno, creo que esto nos da un poco la posibilidad de decir, presten atención a lo que le estamos planteando, subiendo este video, a pesar de que me hago cargo como único responsable, porque la situación es muy difícil, realmente es muy difícil. Y el audio que les voy a dejar tiene que ver con el material que a partir de ahora vamos a empezar a subir, tanto en el Club del 72 como en la ONG La Argentina que viene, que de paso les pido un acto de solidaridad, y sepan que no es lo mismo cuando uno va a pedir, nos dedicamos a la salud, por situaciones personales de gente que no tiene acceso, decir somos de la ONG tal y mostrar en la computadora, bueno, somos esto, y que vean 500 no es lo mismo que vean 2.000 o 3.000, pues te dan más bola. O sea, necesitamos gente que le dé un like a la página para poder chapear un poquito y conseguir algunas cosas que a veces se nos hace difícil. Les deseo
un muy feliz día de la militancia. Que puedan reunirse con sus compañeros, con sus amigos, recordar y reflexionar. Y les pido también que terminen de escuchar el video, el audio, perdón. Que siempre he tenido un gran sentido de la responsabilidad en todas las funciones que he cumplido, cuando fui legisladora provincial, cuando fui legisladora nacional y más aún como presidenta, porque siento que de mí depende la suerte de todos los argentinos. Pero déjenme decirles que desde este miércoles, además de esa inmensa responsabilidad que siempre sentí y ejercí con mucho amor, con mucho corazón, con mucha convicción, con mucha pasión, siento otra gran responsabilidad, que es la de hacer honor a su memoria y hacer honor a su gobierno, que transformó y cambió el país. Muchas gracias a todos por todo. El Pentágono presenta su estrategia para la Tercera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos ha presentado un informe en el que proporciona una visión de los conflictos armados del futuro en los que Washington estará implicado de las formas más siniestras, informan medios estadounidenses. El documento, Concepto de Operación del Ejército, elaborado por el Pentágono, describe las estrategias para destruir a los potenciales rivales geopolíticos y económicos que puedan obstaculizar los planes de Estados Unidos de dominar el planeta, informa el portal InfoWars. El informe fue presentado esta semana durante la conferencia anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos que se lleva a cabo en Washington, donde deja claro su visión para las próximas guerras en las que estará involucrado el ejército estadounidense. El documento es un crudo testimonio de una furiosa carrera militar donde se deja claro las concepciones estratégicas que se preparan para llevar a cabo una tercera guerra mundial, en combinación con una dictadura militar dentro del propio territorio estadounidense, aseguran los autores del artículo. No obstante, señala que el entorno en el que operará el ejército es desconocido. El enemigo es desconocido, la ubicación es desconocida y las coaliciones involucradas son desconocidas, asegura. Partiendo de estos antecedentes, Washington está dispuesto a eliminar militarmente a cualquier país y pueblo que se interponga en su camino hacia la hegemonía sobre el planeta, sus mercados y recursos. El documento indica sin rodeos que el carácter de los conflictos armados se verá influido principalmente por los cambios en el paisaje geopolítico. En caso de un enfrentamiento con otra potencia nuclear, el informe propone atacar primero y de manera que el adversario sea incapaz de responder con eficiencia. Mientras que en países más pequeños plantea llevar a cabo operaciones terrestres para reprimir la resistencia popular para así mantener la subyugación y dominación. Después de más de una década de la llamada guerra global contra el terror, donde la lucha contra la supuestamente omnipresente amenaza de Al-Qaeda era la misión primordial de la inteligencia y del aparato militar norteamericano, en el nuevo documento, las organizaciones terroristas internacionales parecen haber perdido peso. Ahora la primera prioridad son los poderes emergentes, con China a la cabeza seguida de Rusia. En el caso de Pekín, el documento pone en evidencia la profunda preocupación de Estados Unidos por los esfuerzos de modernización de su ejército con el objetivo de lograr la estabilidad a lo largo de sus fronteras, con lo que Washington está dispuesto a terminar. En cuanto a Rusia, y a raíz de los recientes acontecimientos en Ucrania, el dossier del Pentágono acusa a Moscú de estar decidido a fortalecer su influencia en Eurasia. Solo un fuerte despliegue de fuerzas terrestres de Estados Unidos puede disuadir a Rusia e impedir que gane influencia en los conflictos políticos, argumenta. Dentro de las potencias regionales, en primer lugar aparece Irán, que persigue una modernización integral de sus fuerzas armadas, y argumenta que Teherán tiene el potencial de socavar los objetivos regionales de Washington en Oriente Próximo. Pero la visión de las futuras operaciones militares del Pentágono no se limita a los conflictos en otros países, sino que también contempla la necesidad de responder y mitigar la crisis dentro de Estados Unidos. Una de las misiones del ejército dentro del país incluye el apoyo con tropas a las autoridades civiles.
¿Qué tal, tíos y tías de Argentina? Ahora vamos a ver qué tan cojonudos son, para verse este vídeo. Y hacedme un lugar con vosotros, que me rajo para allá, aquí las cosas, están de puta madre coño. Vale, no le den pelota a la intro oro, es solo, para que os enganchéis con el vídeo. Y que no va a haber, ni un puto petardo más en el resto, del vídeo, y solo les quería dar un susto, ja 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 ja. ¿Y cómo anda la Cristina, que estuvo enfermita carajo? Decirle de parte mía aguante morocha. Bueno, tenemos que comenzar con el asunto, me estoy haciendo encima y no da para mucho más. Así que mejor le damos para adelante, ni un paso atrás, vamos tías y tíos, veamos lo cojonudo que son los peronistas y los kirchneristas, vale es que no sois, la misma cuestión. Compañeras y compañeros, quiero comenzar por decirles, que les recomiendo que entren en YouTube y escriban, Tercera Guerra Mundial. Les aparecerá una larga lista de vídeos sobre el tema, que va a pendular, entre lo casi gracioso y lo místico y en algún momento podrán encontrar, algo que sea coherente. Pero así y todo, lo coherente, está planteado, desde el infundir, terror y no creo que sea, ni casual. Ni ingenuo. No olviden, que siempre planteo, una mirada desde, la guerra de cuarta generación, y el arma más letal de esta forma de guerra, es la tecnológica y mediática. Por lo que uno, no sabe quién, subió ese vídeo. Todos conocerán el juego de ajedrez, y algunos pocos el juego del Go. El ejército, de Mao Tse-tung, tenía obligación de practicar este juego. La diferencia, es que uno, es una guerra medieval, y el otro, el Go, es una guerra de guerrillas. No existen las jerarquías, como rey, alfil, etc. Hoy el mundo, está en un juego de tech. Porque algunas potencias están escolaceando, el futuro del mundo. Como en todo juego, de estrategia, cada oponente, prepara el terreno, para desarrollar, su estrategia. Y eso lleva su tiempo. Hoy Estados Unidos, no está dispuesto, a perder, los mercados si se plantea, eliminar, cualquier competencia, que se le oponga. En una isla de Japón. Okinawa, hay una base norteamericana, con 40.000 soldados. El recientemente electo, gobernador, de Okinawa. Oyendo a su pueblo, va a cerrar la base. Y esto, generó, en el gobierno de Japón, un serio y grave problema. Ya que su mejor aliado comercial, es Estados Unidos, que pretende mantener en ese lugar estratégico, su poderío militar, tratando de frenar a China, ante cualquier eventual intento, ya que Obama, está preocupado, por la creciente renovación y aumento, de la capacidad bélica de China, que además, es aliada a Rusia, y no aprueba las sanciones, que Estados Unidos, le impone, en la ONU. Israel, está tomando, distancia de, Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, habla de un nuevo, miembro en el club nuclear, refiriéndose a Irán. La situación, en Ucrania, es, como un tema de Silvio Rodríguez, un hierro caliente. Rusia, ha generado, un acercamiento notable, en Latinoamérica y constituyendo los BRICS. Digamos, podemos hablar, de una situación global, más que delicada, pero en cada lugar, de conflicto, Estados Unidos, tiene base militar. Ya que cuenta con su gran amigo, la OTAN, quien ya ocupó territorios que pertenecieron a la ex Unión Soviética, preparando un cerrojo a Rusia, al igual que en Japón, a China. Se quedaron dormidos, ja ja ja. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Cómo es posible, que hace más de una década, Estados Unidos, supiera, que iba, a necesitar, estar presente, militarmente, en todos estos lugares? Acá comienza, a armarse, el esqueleto, de la Tercera Guerra Mundial.
Estados Unidos requería de una buena excusa para poder militarizar el planeta, y alguien dijo hace 13 años atrás que quienes fueron los que hicieron esto, y quienes los protegieran, lo iban a pagar. Sí, tenés razón. George Walker Bush, en su discurso, después de la caída de las Torres Gemelas. Para decir tamaña cuestión, hay que presentar pruebas y lo mejor es que, el próximo vídeo, les demuestre que realmente fue un autoatentado. George Walker Bush, a 2 años del atentado, reconoció, en el Parlamento, que sí existía información al respecto, pero estaba diseminada entre las varias agencias de seguridad. Ja ja ja, que cuente otro de gallegos. Ya se habrán dado cuenta, que la voz está bloqueada, y sospecharán quién está detrás de esto, pero otra vez bloqueado, ni mamado. Con el título que tiene, esta publicación, seguro, estarán, esperando que lluevan misiles, o por lo menos algún avioncito. Esa es la idea, generalizada, en los vídeos sobre el tema. Ustedes sabrán que en YouTube, muchos cobran, por cada visita al vídeo, no es nuestro caso, pero en la mayoría de las veces, es la forma de atraer público, al vídeo. La verdad es la realidad, y la realidad que vemos, nos demuestra que Estados Unidos, planifica a corto, mediano y largo plazo. El 11S es el esqueleto, de la Tercera Guerra Mundial, pero la arquitectura, seguramente se realizó, durante la Guerra Fría. Ya en los años 70, todos sabíamos que el golpe de estado de Pinochet era consecuencia de operaciones de la CIA. Años más tarde, a nadie le quedaban dudas. Más recientemente, hemos visto operaciones similares, en Venezuela con la intentona de golpe a Hugo Chávez, y curiosamente en Venezuela, es donde más abundan los vídeos de guerra de cuarta generación. Pero ¿cómo sigue la cuestión? Primero pensemos. Más allá de los negocios, que ya se están firmando, entre Estados Unidos y la Ucrania proeuropea. ¿Cómo podría Estados Unidos meter una base militar cerca de la frontera de Rusia? No lo veo tan difícil. Una opereta de la CIA. Se cae un avión de Malaysia Airlines, la culpa es de los ucranianos prorrusos, qué mejor oportunidad para desacreditar a Vladimir Putin que hacerlo responsable. Hasta acá, se entiende bien, pero Estados Unidos no presenta las imágenes satelitales del momento del derribo del avión. Ya existe un conflicto, la opereta. Funcionó, solo queda fogonearlo y alentar a Rusia a que envíe tropas y es ahí, donde el tío Sam puede desembarcar sus tropas. Si el presidente Putin recibe las sanciones de la ONU, le echan la culpa de la caída del avión y no hace nada, pierde poder y credibilidad. Lo están obligando a actuar. ¿Pero Putin quiere una guerra nuclear? Porque él lanzó una advertencia, nuestro país tiene el respaldo de su arsenal nuclear, que haría una potencia, si le tocan el culo. No le queda otra que poner los huevos sobre la mesa y a eso, ya lo han llevado. Pero en la reunión del G20, en Australia, las cosas no le salieron bien a Obama y la figura de Putin terminó, mejor vista. Cabe hacerse una pregunta, ¿a Estados Unidos le conviene una guerra termonuclear? Seguro habrán visto el vídeo Premio Nobel de la Paz amenazador mundial. Ahí vemos qué clase de país es Estados Unidos, 2 bombas atómicas, sobre población civil. ¿Acaso, le importa algo? Pero ellos también perderían. Ahora recuerdo una frase de Juan Domingo Perón: los imperios, siempre caen, pero cuidado con el manotazo, del ahogado. Si pierden los mercados y la economía se cae a pedazos y los países emergentes se unen, como ya lo están haciendo, entre otras cosas, por los fondos buitres y 3/4 partes del mundo, apoyan a Argentina. Es decir, ya le están diciendo basta. Hasta acá llegaron. Entonces de todas formas pierden igual. ¿Se acuerdan del Go? Se juega sin reglas, solo con proverbios, el tercero es el punto vital de mi enemigo, es mi propio punto vital. Repito, el punto vital de mi enemigo, es mi propio punto vital. Bueno, como introducción al tema, ya es suficiente, no olviden, que vamos a pasarles un link, ya que el vídeo tiene derechos de autor, para que vean titulado Estados Unidos, 11 de septiembre el complot de la CIA, contra su propio pueblo documental español. Hasta muy prontito, compañeras y compañeros. Pero no los voy a dejar así. Amargados, mejor les cuento un chiste. Un hombre va al psiquiatra y le dice: doctor, yo siento que soy un perro. El médico le pregunta: ¿y desde cuándo se siente así? El hombre le contesta: desde cachorro, ja 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 ja.
Atiendan esto, hoy 21 de noviembre, de 2014, a las 18 horas, subo el link, del vídeo a Estados Unidos, 11 de septiembre el complot de la CIA contra su propio pueblo documental español tal como se los prometí. Hola tías y tíos de Argentina, me he dado cuenta, por las agatas, 60 visitas del vídeo, de la Tercera Guerra Mundial, que os no les gusta, mi voz, o no os interesa el tema, o simplemente, queréis seguir viviendo en la Matrix, y os importa 3 carajos, lo que les haga un poquito de ruido, dentro de su ilusoria, tranquilidad. Bien, a mí me importa 3 carajos, lo que hagáis con el tema, pero quitaos esa costumbre, de decir que en los malos momentos, siempre vamos a estar. Vale. Si queréis, vivir en una nube de pedo, es cosa vuestra. Pero escuchar a nada menos que a un papa, decir que la Tercera Guerra Mundial, ha comenzado, ya me mancha los calzones. Pero si la cosa es así, ¿para qué coños vamos a esconder la cabeza, si el planeta se va al re carajo? La gente, se queja porque nadie dice la verdad, pero yo les pregunto, ¿acaso todas las personas, son capaces de soportar la verdad? Al fin de cuentas, siempre aparece la gata Flora. Bueno, mis poco cojonudos y cojonudas, compañeras y compañeros, en el vídeo, de la Tercera Guerra Mundial, prometí, daros las pruebas, que esta Tercera Guerra Mundial, comienza hace 13 años y nada mejor, que a confesión de parte, relevo de pruebas y a las mismas me remito, dejándoles un link, de un documental, que prueba, que casi nada del 11S de 2001, fue real. ¿Sabíais vosotros, que en el Pentágono, no se estrelló, ningún puto avión? ¿Sabíais vosotros, que el acero de la estructura de las torres, no puede derretirse y hacer que se desplome, excepto, que en el acero, hubiera un compuesto explosivo denominado termita, de uso militar? Las torres fueron construidas en 1980. Jimmy Carter, Jr., presidente de Estados Unidos 1977. 1981, sucedido por Ronald Reagan. Si lo que os digo, queda demostrado, científicamente. Todo lo que os dije en el vídeo de la Tercera Guerra Mundial, es cierto. ¿Qué pasa? ¿Se os han manchado los calzones con palomitas? Lo que sigue, es más grave, que sacarle una foto a la reina, mientras está evacuando el vientre, pero no os lo digo yo, lo dicen, científicos, que se han jugado las pelotas, en hacer este documental y si tienen los más chiquitos cojones, de ver el documental, después ¿qué harán? Ya no tendríais, la oportunidad, de hacer la del avestruz. Pues, bien, nobleza obliga, un gran amigo y compañero, que banca a la Cristina y el Proyecto Nacional y Popular, cuando vio, el vídeo del Día de la Militancia, advirtió, que no abordáramos el tema, ya que hay mucha gente, que no quiere salir de la Matrix, por no decir, de la nube de pedo, o siendo más pulcro, las nubes de Úbeda. Quisiera, que no tuviera razón, pero se me está empiojando, refutárselo. El documental, no es para gilipollías, ni para cagones, no digáis, que no os advertí, Juan Perón, decía el que avisa, no es traidor, si os gusta la Matrix, quedaros ahí y gritad, vermut con papas fritas y, good show. Ah, me olvidaba de avisaros, que el link del vídeo a Estados Unidos, 11 de septiembre el complot de la CIA contra su propio pueblo documental español. Solo será publicado en el Club del 72 17 de noviembre y en la página de la ONG La Argentina que viene. ¿Para qué tomarse el trabajo de publicar en todos lados? El que quiera, verlo, que entre a estos dos lugares y el que no. Good show. Pues hola, argentinas y argentinos, ya veis, me tenéis con vosotros otra vez. Me parece que mi último vídeo, no os ha caído muy bien, bueno, tómense un uvasal y se os pasará. Porque lo que viene ahora, como dicen los militantes, setentosos, no es moco de pavo. Y si les quedó atragantado el último, este os va a hacer caeros de traste. Primero quiero hacer una advertencia. Ya que os dije, que por la guerra de cuarta generación, no se sabe quién sube un vídeo. Me he tomado el trabajo, de enviar el vídeo a la Casa de Rusia en Argentina, después de consultar con la embajada rusa y ser derivado al sector cultural. Para estar seguro, hice chequear, lo que dice en ruso, el presidente Vladimir Putin, en este vídeo y que me garanticen, que los subtítulos en español, se corresponden, con lo que expone Vladimir Putin. Esto demoró unos 8 días la subida de este vídeo.
pero ya recibí el mail de confirmación. Si no les gusta mi voz, mi cara o mi anonimato, no os preocupéis, simplemente, no le deis pelota, solo importa lo que dice y muestra este vídeo, con palabras dichas por el presidente de Rusia. Este es un vídeo que continúa la serie que tengo para subir. Siempre sobre el mismo tema. Pero esta vez, yo, no os digo nada, solo vean, lean y oigan. Coño al revés que los 3 simios pequeñitos. Vale, aunque no querráis, les mando un abrazo, de oso panda y es porque estoy contento. Que la Cristina ya volvió al laburo, lo que dice que está bien y eso es bueno para todas y todos, bueno Dios. Para el 55%. ¿Así, vale? У нас есть еще нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим коллегам по блоку, допустим. Говорили, ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Это не так. Сегодня это уже совсем не так. Я уж не говорю про то, что там у нас было, но и сегодня. Вот я хочу доложить. Уже только с 2008 по 2011 год, 8, 9, 10, 11, 4 года, в войска поставлено 39 межконтинентальных баллистических ракет. В строй введены 2 новые подводные лодки. У нас 12 пусковых установок ракетных комплексов «Искандер». И еще целый набор другой техники. Причем стратегические ядерные силы, они у нас развиваются в опережающем порядке. У нас продолжено переоснащение именно на современные ракетные комплексы стратегического назначения. Тополь-М, Ярс. 10 полков у нас, да? 10 полков новых. Вот я хочу обратить на это внимание. Это же и Тополь-М, и Ярс, это уже... У нас и раньше были системы преодоления противоракетной обороны, а Тополь-М и Ярс это уже современные системы преодоления противоракетной обороны. Это не шутки. И доля современных ракетных комплексов в наземных силах ядерного сдерживания у нас поднялась почти в 2 раза, практически в 2 раза, с 13 до 25%. Что касается выстраивания наших отношений дальнейших по ПРО, они по-серьезному не хотят с нами разговаривать. Вот министр обороны здесь сидит, здесь некоторые другие коллеги есть. Я вам могу сказать точно. Они уклоняются. По сути, все, что делается в этой сфере, это разговор на заданную тему. С попыткой представить международной общественности дело таким образом, что да, развиваются наши отношения, да, технологии уходят вперед, да, угрозы возникают, и никто не может им запретить эти угрозы купировать на будущее для своей национальной безопасности. А кто против-то? Понятно, что нужно купировать угрозы для своей национальной безопасности, но нужно сделать это таким образом, чтобы не создавать новых угроз глобального характера, не разрушать вот этот баланс сил стратегических. Вот о чем идет речь. Но все-таки, на наш взгляд, предпринимается попытка этот баланс разрушить и создать для себя монополию на уязвимость. Точнее, монополию на неуязвимость. Вот о чем идет речь. Вы сказали, что могут быть поставлены вопросы по дальнейшим шагам в сфере ядерных разоружений. Мы не будем разоружаться в одностороннем порядке. Во-первых, что касается дальнейших шагов в сфере ядерного вооружения, дальнейшие шаги должны носить уже комплексный характер. И в ходе этого процесса должны принимать участие уже все ядерные державы. Мы не можем бесконечно разоружаться на фоне того, что какие-то другие ядерные державы вооружаются. Исключено. Первое и второе. Я, по-моему, даже в статье своей отметил. Это очень важный момент. Значит, мы видим, как развиваются технологии. И действительно, наши партнеры
в чем-то нас опережают, особенно по высокоточному оружию, а оно, это высокоточное оружие, имея в виду сегодняшние возможности, мощь сегодняшних современных зарядов, в совокупности с точностью и со временем доставки на территорию вероятного противника, они становятся сопоставимыми с оружием массового уничтожения. Только не являются оружием массового уничтожения, но по результатам применения они мало чем отличаются уже. А в будущем, наверное, совсем не будут отличаться. Так вот, мы от ядерного оружия откажемся только тогда, когда у нас на вооружении будут подобные комплексы. И не на день раньше. И никаких иллюзий по этому поводу ни у кого не должно быть. Вот и все. Вы упомянули Египет. Там сейчас сложно с кем-то работать. Просто страна находится в очень сложном положении внутриполитическом. Но это все-таки лидер арабского мира. А в арабском мире относятся очень скептически к возможности приобретения Ираном ядерного оружия. Арабский мир категорически возражает. Ну так, условно говоря. И лучшее тому доказательство – это то, как арабский мир относится к событиям в Сирии. Вот это все взаимосвязано между собой. Поэтому мы это все учитываем. Думаю, что наша позиция в Совете Безопасности ООН по сирийской проблематике говорит о том, что мы совсем не собираемся никому поддакивать. Надеюсь, что так и будет дальше. У нас есть свои собственные интересы. Мы, конечно, должны работать кооперативно, должны понимать, что происходит в мире, никогда не должны оставаться в одиночестве. Это плохой путь обеспечения наших национальных интересов, борьбы с недопущением распространения оружия массового уничтожения за счет нового возможного члена ядерного клуба, за счет Ирана. Предпринимаются попытки другого характера, и цели ставятся другие, сменить режим. Вот такие подозрения у нас есть. Поэтому, как вы заметили, мы занимаем в значительной степени позицию отличную от той, которую нам пытаются предъявить в качестве генерального пути развития. El presidente de Estados Unidos volvió al Congreso de su país para un nuevo discurso de la Unión. Con las mismas promesas del pasado año sobre impuestos e infraestructura, Barack Obama inició su último año de su primer mandato recordando las guerras en Irak, Libia y Afganistán. Obama amenazó nuevamente a Irán sin ninguna prueba. El régimen de Irán está más aislado que nunca. Los líderes se enfrentan a sanciones paralizantes y siempre eluden sus responsabilidades. Que no haya duda, Estados Unidos está decidido a impedir que Irán desarrolle sus armas nucleares y no descartaremos ninguna opción para que se logre este objetivo. Y contra Siria también tuvo palabras de amenazas inminentes. En Siria, no tengo duda de que el régimen de Al-Assad pronto descubrirá que las fuerzas del cambio no pueden ser revertidas y que la dignidad humana no se puede negar. El presidente de Estados Unidos anunció medidas contra China, a la que acusa de competencia desleal en diversas áreas de exportación. No es justo cuando otro país permita que nuestras películas, música y software sea pirateado. No es justo cuando los fabricantes extranjeros tienen una ventaja sobre nosotros, solo porque son fuertemente subsidiados. Esta noche estoy anunciando la creación de una unidad de comercio que se encargue de investigar las prácticas comerciales desleales de países como China. En cuanto a la reforma migratoria, the greatest danger facing Israel and the world is the prospect of a nuclear-armed Iran. And Israel is prepared to do something about it. The plan, Plan A, would see Israel launching a limited, surgical, preemptive strike, attacking with long-range aircraft and armed drones, firing cruise missiles from its submarines in the Arabian Sea, or launching its latest Jericho-3 missiles. But the Iranians have learnt from history.
they have spread and concealed their nuclear installations across the country. So in this scenario, instead of hitting a single target like in Iraq or Syria, Israel would have to target all 7 Iranian nuclear reactors. In this sort of surgery, many people die. The Israelis could attack Iranian nuclear facilities, but they wouldn't be able to inflict long-term permanent damage. And Iran would have to retaliate. If Iran retaliates, every U.S. ally in the region or Israeli ally in the region is a potential target. Iran's ally, Syria, could also join in. Plus Iran's proxy forces, like Hezbollah in Lebanon, would fire rockets into Israel. And there's the possibility of unconventional attacks on Israeli interests across the world. An Israeli attack on Iranian nuclear facilities would likely only accelerate the Iranian desire to obtain nuclear weapons. So this idea that you would attack certain facilities in Iran and leave Iranian retaliatory capabilities intact breaks every rule in the military and political playbook. So, what's Plan B? The United States and the international community are determined to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. The US military have had plans really since the fall of the Shah for military action. Cyber warfare is stage 1. Stage 2, in the military sense, would be massive ordnance air blast bombs, or MOAB, mother of all bombs. This is the most powerful traditional military non-nuclear bomb that the U.S. has in their arsenal. There are also a new generation of bunker busters. An American strike would be neither limited nor surgical. And a massive American attack on Iran would be able to attack some 10,000 different aim points, more or less overnight. Their plans would destroy all Iranian air and sea bases and hit all known nuclear facilities. Iran would be left in flames. The Americans would claim that these were surgical strikes, although I'm sure there would be very, very considerable casualties, of course, but mostly off camera. If the U.S. or Israel hit a nuclear reactor that is going at full steam, you have potential of a giant dirty bomb, and then the civilian deaths could be in the hundreds of thousands. This conflict, with estimates of between 1 and 2 million Iranian civilians dead, could get out of hand. You've got to be careful of unintended consequences here. Best laid plans of mice and men don't always come to fruition. This is uncharted territory for both America and Israel. After such a massive offensive, Iran would fire everything it had left towards Israel. It would launch wave after wave of attacks against Western targets in Iraq and Afghanistan, and damage ports and oil refineries in the Gulf. The US would ask its NATO allies for support, dragging Turkey and the 2 nuclear powers, Russia and China, reluctantly into the conflagration. After the first stage of an attack on Iran, this could balkanize the global geopolitical scene into a new Cold War scenario. The consequences for the world as a whole are a terrible return to 19th century power politics, which of course produced the First World War. The result could be apocalyptic. A new wave of global violence could follow, and soaring oil prices would be the final blow to a global economy in chaos. Are such doomsday scenarios bluff, psychological warfare, or is the world really prepared to go this far? It will be less than 180 seconds before they touch down.
Buenos días y tíos, espero que lo hayáis disfrutado, digo lo de no escuchar mi voz por un ratito. Analicen, piensen, hagan ejercicio del criterio. A veces el destino que buscamos, está a la vuelta de la esquina y nos coge, parados mirando para otro lado. Los quiero a todos. Pero a la Cristina, más. Como ya les había anunciado, hay un documental español llamado Estados Unidos 11 de septiembre, complot de la CIA, contra su propio pueblo. Lo que van a ver a continuación, son fragmentos de dicho documental, en donde podrán sacar sus conclusiones, que no serán otras, que el 11 de septiembre, fue una absoluta farsa, en la cual, agentes del gobierno, conspiran contra el pueblo estadounidense. Las Torres Gemelas, cayeron por el uso de una sustancia química, con patente militar. Supertermita, capaz de disolver el acero. También quedarán sin ninguna duda, que en el Pentágono no se estrelló ningún avión. Y que todo el informe oficial, tuvo que ser modificado, 2 veces y aún así, está lleno de falsedad. Todo lo expuesto, en el documental, está calificado por científicos, de diferentes partes del mundo, incluyendo, militares estadounidenses, que no pueden creer lo que sucedió. La oficina estaba en la planta 84, de la Torre Sur, que fue el segundo edificio atacado aquel día. Estaba trabajando en el ordenador, y a las 8:46 de la mañana, se produjo un fuerte... A las 8:46 y 40 segundos, el vuelo número 11 se estrella contra la Torre Norte, causando grandes daños entre los pisos 93 y 99. Nos llegó el aviso de la autoridad portuaria. Atención, por favor. El edificio 2, nuestro edificio. El edificio 2 es seguro. No hay necesidad de evacuar el edificio 2. 2 o 3 minutos después hablaba con un tal Bobby Cole. Bobby se encontraba 8 o 10 pisos por debajo, y cuando escuchó el aviso, volvió a subir. Y mientras me lo contaba, oímos un boom y otro boom, 2 explosiones que hicieron temblar nuestro edificio. A las 9:03, el vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur. Todo estalló en nuestra habitación. Estábamos en el piso 84. Lo que no sabía era que el segundo avión había chocado 6 plantas por debajo, en la 78. Y por tanto, que estábamos a solo 6 plantas por encima del impacto. Manténgase detrás de la cinta amarilla. Despejen la calzada, suban a la acera. Oí golpes al otro lado de la pared. Y gritos débiles de socorro en el 81. Cargué con una persona que me dijo que era Superman. Después se me cayó encima y me dio un gran beso. Nos levantamos, nos sacudimos del polvo y dije, venga, volvamos a casa. Con el primer impacto, las 2 torres se tambalean, pero recuperan enseguida su equilibrio. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas específicamente para ello. Las torres eran muy sólidas, como árboles. En un árbol, sus fibras están interconectadas entre sí, y por eso si lo doblas, el árbol puede absorber la tensión.
Sin embargo, 56 minutos después del impacto del vuelo 175, la Torre Sur se derrumba inesperadamente. Miramos hacia el World Trade Center, hacia la torre de la que acabábamos de salir, y la vimos venirse abajo. Nos quedamos boquiabiertos. En 8 o 10 segundos, la torre se hundió sobre su propia base y quedó pulverizada. La versión oficial sobre el colapso de las Torres Gemelas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que entre los años 2002 y 2006 estudió la destrucción del World Trade Center, llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos. Sabemos, por las mismas personas que diseñaron y construyeron las torres, que deberían haber resistido el impacto de más de un avión. Entonces nos preguntamos, ¿los constructores imaginaron que los aviones podrían chocar contra las torres sin combustible? Pensaron quizás que los aviones vuelan por la fuerza del viento. Jamás, ni antes ni después del 11S, se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio. En 2005, en Madrid, se produjo un incendio horroroso. Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. El rascacielos no se cayó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción. Sin embargo, se mantuvo en pie. Algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas. Significa que hay mucho oxígeno que arde. En el caso de las llamas de las torres de Nueva York, vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro. Los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después toda la torre se derrumba. Según la versión oficial, hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió. Ya no tenía la misma solidez que al principio. Y todo esto a causa del calor, de un calor inmenso. Aquí hay algo que suena raro. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intensa. Y llegaron hasta abajo y se salvaron. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé. Cuando miré hacia abajo no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero. Encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa.
Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004. Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory. La teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían. Y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo. Y aún así los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo, lo que dijeron fue precisamente eso, que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron, y al final metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora, y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Tras investigar durante 1 año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una cosa y otra se partió por la mitad. Por ejemplo, su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6,5 toneladas. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos en lugar del que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio. Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos la torre se hunde sobre su propia base. El impacto se produjo a unos 2/3 de la altura de la torre, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada. Porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Aquí, cerca de las 2 torres, hubo otra gran torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día, pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde.
Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la Torre Norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto. Pero eso no es todo. Hay algo insólito que comparte los escombros de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7. Algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo. Hay este acero fundido, que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios, y que permaneció en grandes charcos debajo de los escombros de los 3 rascacielos, esto es, de las 2 Torres Gemelas y del edificio 7. Se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero. Cuando estas vigas se extrajeron de los escombros, parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido. Esto es totalmente inexplicable, porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados. Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados. ¿Cómo puede ser esto? A un nivel microscópico, si examinamos la estructura granular del acero, uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente, y está allí en cantidades sustanciales, que es el azufre. Estamos bastante seguros ahora de dónde vino este metal fundido. Se trata de un material llamado termita, constituido por una mezcla de polvo de aluminio, óxido de hierro y azufre. La temperatura es tan alta que el acero se derrite. Se derrite porque la temperatura sube en pocos segundos a más de 1000 grados. El uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero. La presencia de termita en los edificios indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través. He entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos. Colocan los explosivos y después los activan por control remoto. Tienen que hacerlo en secuencia para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular, una demolición controlada. Como científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones. Pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los escombros. Cuando la Torre Sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento, guardé el polvo y se lo entregué a Stephen Jones. El polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante, porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos, vimos partículas de metal. Cuando las vi pensé, esto es lo que cabía esperar de la termita. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones.
Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos bario. Esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita. Se trata de termita más azufre y nitrato de bario. Para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa. Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004. Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory. La teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían. Y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo. Y aún así los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo, lo que dijeron fue precisamente eso, que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron, y al final metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora, y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Tras investigar durante 1 año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una cosa y otra se partió por la mitad. Por ejemplo, su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6,5 toneladas. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos en lugar del que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio. Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos la torre se hunde sobre su propia base.
El impacto se produjo a unos 2/3 de la altura de la torre, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada, porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Aquí, cerca de las dos torres, hubo otra gran torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día, pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde. Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la torre norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto. Pero eso no es todo. Hay algo insólito que comparten los escombros de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7. Algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo. Hay este acero fundido, que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios, y que permaneció en grandes charcos debajo de los escombros de los 3 rascacielos, esto es, de las 2 torres gemelas y del edificio 7. Se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero. Cuando estas vigas se extrajeron de los escombros, parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido. Esto es totalmente inexplicable, porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados. Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados. ¿Cómo puede ser esto? A un nivel microscópico, si examinamos la estructura granular del acero, uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente, y está allí en cantidades sustanciales, que es el azufre. Estamos bastante seguros ahora de dónde vino este metal fundido. Se trata de un material llamado termita, constituido por una mezcla de polvo de aluminio, óxido de hierro y azufre. La temperatura es tan alta que el acero se derrite. Se derrite porque la temperatura sube en pocos segundos a más de 1000 grados. El uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero. La presencia de termita en los edificios indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través. He entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos. Colocan los explosivos y después los activan por control remoto. Tienen que hacerlo en secuencia para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular. Una demolición controlada.
Como científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones. Pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los escombros. Cuando la Torre Sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento, guardé el polvo y se lo entregué a Stephen Jones. El polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante, porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos, vimos partículas de metal. Cuando las vi pensé, esto es lo que cabía esperar de la termita. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones. Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos bario. Esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita. Se trata de termita más azufre y nitrato de bario. Según la versión oficial, a las 9:37 horas, el vuelo número 77 de American Airlines se había estrellado contra el Pentágono. Estas insólitas imágenes muestran la escena inmediatamente después del impacto, una hora antes de que toda la estructura se derrumbase. Como se puede ver, es una escena muy inusual, ya que uno esperaría ver cosas como trozos del avión, maletas, desechos por todas partes, igual que en todos los demás accidentes aéreos. Y en cambio, no se ve nada de eso. He estado presente en muchos desastres aéreos cuando estaba en la aviación militar y nunca he visto uno donde no hubiera rastro alguno del avión accidentado. Aquí tenemos un presunto desastre aéreo en el que no hay indicios, ninguna prueba, cero. ¿A dónde se fue el avión? ¿Se desintegró contra la fachada? Si así fuese, en la zona del desastre habrían esparcidas diferentes partes del avión. Cosas como los motores, el tren de aterrizaje, los frenos y las ruedas son muy difíciles de destruir porque están hechas con materiales muy resistentes. No creo que un avión pueda ir tan rápido como para que estas cosas queden pulverizadas. Nunca lo he visto en toda mi vida. Miras alrededor y hay un agujero de 5 metros para un avión que tiene más de 38 metros de largo. Según la versión oficial, este Boeing 757 de American Airlines desapareció dentro de este agujero. ¿Lo veis? De 5 metros. Repito, de 5 metros de diámetro. Vamos a hacer algunos cálculos. Un Boeing 757, con sus alas naturalmente, tiene 38 metros de anchura. Y con la aleta de timón más de 13 metros y medio de altura. Que un aparato de estas dimensiones haya desaparecido en un agujero de 5 metros me parece un poco difícil. Además, en esta imagen podemos ver una hilera de ventanas por este lado
y otra hilera por el otro. Deberían haber sido destrozadas por las alas, y ahí las ves, en su lugar intactas, con los cristales íntegros. Durante años los militares callaron ante las preguntas de un número cada vez mayor de personas que rechazaban la versión oficial. Cuando el periodista francés Thierry Meyssan publicó su libro La increíble mentira, se difundieron explicaciones totalmente surrealistas, como la que afirmaba que el avión se había evaporado por la velocidad y la fuerza del choque. Se difundió así la teoría de la gasificación del avión. Una cosa extraña es la desaparición de algunos componentes de este Boeing. En primer lugar, los dos motores, y después las alas. ¿A dónde fueron a parar? ¿Gasificadas? Por lo que se refiere al fuselaje, quedó intacto y traspasó la pared exterior del Pentágono y salió por el otro lado, por la parte opuesta, destruyendo numerosas columnas. Hemos dicho que la parte más sólida del avión son, sin duda alguna, los motores. De hecho, estos motores están construidos con una aleación de titanio y acero. Es tan dura que ni siquiera se derrite a los 3000 grados. Bien, tendríamos el derecho de ver en este muro los dos agujeros provocados por los motores. Pues no, no hay ninguna señal. Dos agujeros que esperábamos encontrar no están. No hay indicios del impacto de las alas en el Pentágono, como sí ocurrió en cambio en la Torre Norte, donde se pueden ver la silueta de la aeronave y los 25 grados del ángulo. Se puede ver claramente la silueta del fuselaje y de los dos motores. Aquí en la Torre Norte se ve claramente la silueta de ese avión en su fachada. Pero en el Pentágono no se ve nada parecido. Estas incongruencias hacen difícil defender la versión oficial. Así, mientras los militares continuaban callados, aparecieron en Internet y en la prensa varias fotos de restos del avión encontrados en el Prado o a lo largo de la trayectoria del avión dentro del edificio. De acuerdo, nada de gasificación. Pero enseguida difundieron otra teoría que sugería que el avión, entrando en aquel agujero de 5 metros, plegó las alas como hacen las libélulas. Por eso, una vez dentro, allí se encontraban los restos, motores, etc. Allí dentro. Una de mis tareas en el ejército fue interpretar imágenes científicas y técnicas de inteligencia durante la Guerra Fría. Medía las dimensiones de los aparatos soviéticos a partir de fotografías. Ese era mi trabajo. Ahora, miro el agujero del Pentágono y miro el tamaño del avión que se supone que ha chocado contra el Pentágono. El avión no cabe en ese agujero. Entonces, ¿qué se estrelló verdaderamente contra el Pentágono? ¿Qué fue lo que impactó? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Sí, tú eliges. Sí, tú eliges.